Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy, en otro episodio en solitario, vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? ¿Y de qué tipos hay? ¿Es todo una pantomima o realmente es un fenómeno explicable científicamente? Lo que vamos a hacer es una mirada psicológica y neurocientífica a un fenómeno humano extraordinario. Por un lado, las experiencias cercanas a la muerte, que muchas veces diré ECM, también son conocidas como Near Death Experience, NDEs, en la literatura anglosajona. Van a ser fenómenos psicológicos de carácter muy intenso que algunas personas reportan tras haber estado al borde de la muerte o haber sido clínicamente declaradas muertas durante un breve periodo de tiempo. Normalmente tras un paro cardíaco, una sobredosis, un accidente grave o una intervención quirúrgica de emergencia. Estos relatos suelen implicar percepciones vívidas, emociones muy intensas y una sensación de trascendencia que ha capturado la atención tanto de la ciencia como de los discursos espirituales. Y desde la psicología clínica y la neurociencia, lo primero que debe aclararse es que el hecho de que una experiencia sea vívida, transformadora o emocionalmente intensa no significa que sea una evidencia de otra vida o de la supervivencia de la conciencia más allá del cuerpo. Las experiencias cercanas a la muerte son reales, en tanto en cuanto son experiencias subjetivas, pero eso no implica que lo que se percibe tenga una correlación objetiva con otro plano existencial u otra realidad. Creo que era importante dejar esto en claro, que el análisis que voy a hacer en este podcast va a ser desde una perspectiva fenomenológica y científica. Continuando con el tema, como características principales de las experiencias cercanas a la muerte, vamos a ver que hay una variación importante en contenido y matices, aunque hay una notable consistencia intercultural e interindividual en los elementos que componen una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no hay grandes diferencias ni entre grupos humanos ni entre personas en sí. Y hay como ciertos patrones que se repiten. Y estas van a ser algunas de las características más frecuentemente reportadas. La primera de ellas va a ser la sensación de salir del cuerpo, lo que llaman también experiencia extracorpórea. Muchas personas describen una vivencia en la que flotan por encima de su propio cuerpo y pueden observarlo desde fuera, a menudo desde una posición elevada, como si estuviesen en el techo de la sala de reanimación o del quirófano. Y en ocasiones van a reportar detalles exactos de lo que estaba ocurriendo en el entorno, aunque la mayoría de esos recuerdos son reconstrucciones imprecisas o contaminadas por el conocimiento posterior. El segundo punto va a ser una sensación de paz, ausencia de dolor y bienestar extremo, incluso en contextos de gran sufrimiento físico, como en un accidente grave o una parada cardiorrespiratoria. Muchas personas refieren una súbita desaparición del dolor, una sensación de paz o incluso de felicidad indescriptible. En algunos casos se describe como una unión con el todo o una sensación de amor incondicional. El tercer punto va a ser el túnel y la luz, y una de las imágenes más icónicas asociadas a las experiencias cercanas a la muerte es la del túnel con la luz al fondo. Los pacientes describen moverse a gran velocidad a través de un espacio oscuro hacia una fuente de luz intensa, pero no cegadora. A menudo interpretan esta luz como algo divino, aunque quienes no son creyentes pueden describirlo en términos más abstractos como una presencia o un campo de conciencia. El cuarto punto va a ser el encuentro con seres o familiares fallecidos.
Otra característica frecuente es la aparición de personas ya fallecidas, sobre todo familiares cercanos, que a menudo son descritas como tranquilizadoras, acompañantes o guías. En otros casos, las figuras son interpretadas como seres de luz o entidades que no se identifican claramente. También se da, en quinto lugar, una revisión de la vida. Es común que el sujeto experimente una especie de repaso panorámico de su vida, en el que se reviven episodios clave de la existencia en cuestión de segundos o minutos. Este repaso suele tener un tono moralizante o reflexivo, donde la persona experimenta sus actos desde la perspectiva de los demás. Muchas veces hemos oído hablar de que cuando te pasa una cosa de estas, te pasa la vida por delante, y lo curioso es que es literal. En el sexto punto, hablamos de que estamos ante la frontera o punto de no retorno. Muchos que han estado en una experiencia cercana a la muerte relatan haber llegado a un punto desde el que sentían que si lo cruzaban ya no podían volver a la vida. Este límite suele presentarse como una puerta, un río, una línea o una especie de umbral simbólico que manifieste una separación física. En séptimo lugar, se va a dar el regreso forzado, ya que en la mayoría de los casos la persona siente que no tuvo control sobre su regreso, que fue devuelto al cuerpo, muchas veces con incomodidad, angustia o incluso tristeza. El retorno suele estar vinculado con el reinicio de los latidos del corazón o la reanimación médica. Y esto visto desde una mirada clínica y neuropsicológica, quitándole el componente esotérico y místico. Ya lo siento por las personas que tengan diferentes creencias, pueden seguir pensándolas perfectamente, pero yo quiero centrarme en cómo lo podemos explicar desde lo terrenal, sin denostar ninguna creencia. Desde la psicología clínica vamos a tener en cuenta que estas experiencias ocurren en estados extremos de alteración de la conciencia, en los que el cerebro está en una situación límite, con hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno, hiperactivación de ciertas áreas de la corteza cerebral, liberación masiva de neurotransmisores como dopamina, glutamato o serotonina, y además vemos que numerosos estudios han intentado encontrar una explicación neurobiológica al fenómeno. Y tendríamos varios intentos de explicar este fenómeno. El primero de ellos va a ser la falta de oxígeno, que puede producir alucinaciones visuales complejas como luces, túneles o figuras. El córtex visual, sobre todo la corteza occipital, puede activarse espontáneamente en situaciones de anoxia, de falta de oxígeno. Otra teoría es que las experiencias extracorpóreas pueden relacionarse con la desincronización funcional del lóbulo parietal, especialmente la unión temporoparietal, que está involucrada en la integración multisensorial y en la percepción del cuerpo. Otra teoría es la liberación de endorfinas y opioides endógenos en momentos de trauma intenso. Esto puede explicar la sensación de paz o euforia extrema. Y también tenemos la teoría de la desinhibición del sistema límbico, en particular la amígdala y el hipocampo. Podría estar detrás del repaso biográfico, la aparición de memorias cargadas de contenido emocional, etc. Y todas estas cuatro teorías juntas podrían justificar esas experiencias cercanas a la muerte. Una duda que nos puede surgir: ¿por qué tantas personas las consideran experiencias espirituales? Pues bueno, podemos ver que desde una visión del fenomenológica, es comprensible que las experiencias cercanas a la muerte se interpreten como experiencias espirituales o trascendentes, casi religiosas. Son intensas, nítidas, emocionalmente impactantes y muchas veces transforman la vida de la persona que las vive. Al regresar, algunas personas cambian radicalmente su forma de entender la vida, desarrollan más empatía o dejan de temer a la muerte. Esto no invalida su origen neurológico. La intensidad emocional de una vivencia no implica su veracidad literal. Y es que el ser humano tiene una gran necesidad de dotar de sentido a lo que vive, sobre todo en situaciones extremas. Y cuando una experiencia toca las fibras más profundas del miedo a morir, es lógico que el cerebro y la psique intenten organizarla en términos simbólicos, religiosos o trascendentes. Pero que la experiencia parezca una puerta
al más allá no significa necesariamente que lo sea. Y claro, como profesionales de la salud mental, acompañamos a quien ha vivido una experiencia cercana a la muerte con respeto, sin descalificar su relato, pero también sin alimentar hipótesis místicas, si no hay base empírica. El equilibrio está en validar la experiencia sin dejar de buscar explicaciones que tengan cierto rigor. Ahora, a continuación, vamos a hacer una clasificación de las experiencias cercanas a la muerte según su fenomenología y contexto clínico. Fenomenología, al final, es lo que se ve, lo que ocurre. Las experiencias cercanas a la muerte entendemos que son un fenómeno complejo y con muchas manifestaciones subjetivas. Aunque comparte algunos elementos comunes, como hemos visto antes, pueden clasificarse en distintos subtipos, según la vivencia que predomine, así como contextualizarse en función del estado físico o médico en el que se produce la experiencia. No va a ser lo mismo una situación que otra. Y desde una perspectiva clínica, esta clasificación va a ser útil para comprender el tipo de procesamiento cognitivo, emocional y sensorial que se activa en estados límite. Vamos a ver ambas divisiones en profundidad, la fenomenológica y la del contexto. Vamos a empezar por los subtipos de experiencias cercanas a la muerte, según su contenido fenomenológico predominante, porque ya hemos dicho cuáles son las experiencias más típicas. En primer lugar tendríamos la experiencia cercana a la muerte disociativa. ¿Qué significa esto? Que es una experiencia cercana a la muerte en la que el rasgo central es la pérdida de la sensación de estar dentro del cuerpo. La persona se siente flotando, mirando la escena desde fuera, a veces con detalle sorprendente. Aquí va a haber una posible disfunción de la unión temporoparietal derecha, responsable de integrar señales del esquema corporal. Y lo que va a sentir la persona va a ser un distanciamiento del cuerpo, pero con preservación de la conciencia. A menudo no se percibe miedo, sino curiosidad o serenidad. En segundo lugar, vamos a tener la experiencia cercana a la muerte de tipo eufórica o mística, en la que el contenido emocional domina. Va a haber sensaciones de paz, amor incondicional, ausencia de tiempo o dolor, y la percepción de una presencia luminosa va a ser común. Esto ocurre por la liberación de endorfinas, teóricamente, la desregulación del eje hipotálamo-hipofisioadrenal y la estimulación del sistema límbico. Esto va a hacer que la persona que está viviendo esa experiencia tenga un éxtasis emocional, una sensación de fusión con el entorno, sentimientos de propósito o unidad cósmica. El tercer punto de experiencia cercana a la muerte, vamos a ver que es la retrospectiva o de revisión biográfica. Todo esto se parece mucho a los puntos principales que habíamos dicho, pero esto está matizado. Aparece la reconstrucción extremadamente rápida y vívida de los momentos que para la persona han sido muy significativos en su vida. Como hemos dicho antes, esto puede verse por una activación masiva del hipocampo y de la corteza prefrontal media con una gran carga emocional y autobiográfica. La persona lo va a vivir como si estuviese directamente. Revive hechos como observador omnisciente o incluso desde la perspectiva de otras personas involucradas. La cuarta va a ser la confrontativa o aterradora. A diferencia de las experiencias cercanas a la muerte luminosas, algunas personas reportan experiencias de angustia, oscuridad, pérdida del yo, figuras amenazantes o sensación de estar atrapados. Esto puede deberse a una hipoxia severa, alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia, estados disociativos extremos o pánico de tipo psicótico. La persona va a sentir terror existencial, vacío, culpa o castigo, y este tipo suele ser bastante omitido en las narrativas populares por la carga negativa que tiene, ya que generalmente se habla de las experiencias cercanas a la muerte como algo positivo o prácticamente místico. Como hemos comentado antes,
El regreso forzado también es importante y es uno de los subtipos de experiencia cercana a la muerte. Como hemos comentado, en el regreso forzado, el énfasis recae en el momento del retorno al cuerpo. El regreso suele ser vivido como abrupto, violento o incluso no deseado, porque la persona se siente a gusto en ese estado, sin dolor, descansando o como sea. Obviamente, fruto de todo lo que hemos dicho, endorfinas a tope, sistema límbico disparado, pues todas las cosas combinadas. Los procesos que están implicados, pues es la reactivación del sistema reticular activador ascendente y la reentrada a la conciencia somática. Es más, si estás teniendo dolores físicos, reentrar, habiendo estado disociado, reentrar en la conciencia somática puede ser muy molesto. Es como despertar de una resaca, por decirlo así. La persona lo va a vivir con desorientación, confusión, incomodidad y en muchos casos tristeza o decepción. Podéis darle una vuelta a este punto porque es muy interesante. Si queréis lo podéis dejar en comentarios. Y por el segundo punto de esto que estamos comentando, sería ya no la conexión, no la clasificación fenomenológica, sino la clasificación según el contexto clínico o vital donde se produce esta experiencia cercana a la muerte, ya que no ocurren únicamente durante muertes clínicas. Se han documentado en múltiples situaciones extremas que comparten un denominador común: la pérdida o alteración crítica de la conciencia, que haya una amenaza vital o una disociación intensa. La primera que vamos a exponer es un paro cardíaco y su reanimación. La frecuencia es alta. En este contexto clásico y más documentado de experiencias cercanas a la muerte, se ha dado sobre todo en hospitales con una UCI moderna. Alrededor del 10 al 20% de los pacientes reanimados reportan experiencias cercanas a la muerte. Y la hipoxia cerebral rápida combinada con el reinicio abrupto de la actividad neuronal puede explicar en gran parte la intensidad del fenómeno. El segundo punto es el traumatismo craneoencefálico grave. La frecuencia va a ser más moderada y ocurre sobre todo si hay pérdida de conciencia prolongada. Depende del daño cerebral, se verá si hay supervivencia. En casos moderados la probabilidad es razonable, pero en casos severos es baja. La disociación y las alucinaciones pueden venir tanto del impacto físico como de la respuesta al trauma extremo, al trauma físico extremo a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central. Otro punto es la sobredosis de drogas, que tiene una alta frecuencia en opioides y depresores del sistema nervioso central, como el fentanilo o la heroína. Y se puede sobrevivir muy rápido si se accede rápido a antídotos como la naloxona, que puede haber además recuperación con experiencias cercanas a la muerte reportadas. La naloxona, si habéis visto algún documental de Kensington y de estas zonas de Estados Unidos donde la gente va literalmente doblada, es un inhalador nasal que la naloxona directamente elimina los efectos del opiáceo y salva a muchísima gente. El cuarto punto va a ser los episodios disociativos graves pero no letales. No es letal, obviamente, pero con relatos similares a la experiencia cercana a la muerte. Se va a observar en personas con trauma complejo o con despersonalizaciones severas. No hay amenazas físicas directas, pero la experiencia puede percibirse como una especie de muerte. El sistema nervioso colapsa por estrés y va a dar lugar a disociaciones extremas interpretadas como salidas del cuerpo, bastante desagradable. El quinto punto va a ser los accidentes, por automóvil, por caídas, por ahogamientos. Tienen una alta frecuencia y aparecen cuando la víctima cree que va a morir, aunque no haya una lesión definitiva. El nivel de supervivencia va a ser alto. Muchas experiencias cercanas a la muerte provienen de personas que finalmente no sufrieron un daño grave. Y la anticipación de la muerte puede inducir respuestas disociativas intensas, incluso sin pérdida real de la conciencia. El sexto contexto puede ser el parto traumático o que tenga complicaciones obstétricas. Va a ser poco frecuente, pero está documentado. En entornos médicos
y con una supervivencia bastante alta. Se han reportado experiencias cercanas a la muerte en partos con hemorragias masivas o eclampsia. Como séptimo punto, tenemos las enfermedades terminales en fase aguda. La frecuencia es moderada y a veces aparecen en agonías largas o crisis terminales. El nivel de supervivencia es variable y en muchos casos la experiencia se relata cuando el paciente mejora de forma inesperada. Algunos episodios se confunden con delirios terminales, pero otros tienen estructura narrativa con coherencia. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Se puede sobrevivir? ¿Se suele sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte? Pues la respuesta es sí. Y de hecho, el hecho de poder relatar una experiencia cercana a la muerte implica que se ha sobrevivido. Por definición, una experiencia cercana a la muerte no es la muerte, sino la experiencia subjetiva de estar al borde de ella. Sin embargo, no todas las personas que han llegado a un estado crítico tienen una experiencia cercana a la muerte y no todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte sobreviven. Pero si fallecen, evidentemente no hay forma de conocer su historia y su experiencia, salvo por observadores externos. Estadísticamente, las tasas de experiencias cercanas a la muerte van a variar según el tipo de evento. En el paro cardíaco, como hemos reportado antes, entre un 10 y un 20% reportan experiencias cercanas a la muerte tras la reanimación. En el traumatismo craneal, pues son estimaciones más bajas por dificultad real de que el cráneo está bastante dañado. En la sobredosis, el 15 o el 25% reportan tener recuerdos de ECM, especialmente si hubo inconsciencia y posterior reversión. Y en accidentes graves sin lesiones letales, los relatos subjetivos pueden ser intensos, pero a menudo no se recogen en investigaciones formales, porque realmente ahí no se ha estado al borde de la muerte, pero la persona sí que ha creído que estaba al borde de la muerte. Y ahora vamos a relatar una experiencia subjetiva de persona que vive una experiencia cercana a la muerte. Lo voy a contar como un relato, no es un hecho real, pero es una condensación de lo que hemos comentado y de cómo se viviría paso por paso, lo cual creo que es bastante interesante. Vamos a ello. Voy a relatar ahora la experiencia de Julián, el panadero del barrio. Julián tenía 58 años y una rutina que apenas había variado en las últimas 3 décadas. Era panadero, dueño de un pequeño obrador en las afueras de un barrio modesto. Su vida se medía en sacos de harina, madrugadas heladas y el olor dulce del pan recién horneado. Nunca creyó en nada más allá de lo tangible. Dios, el alma, el más allá, le parecían conceptos lejanos, parte de una tradición cultural, no de una realidad. Una mañana de invierno, mientras descargaba un saco de harina, sintió un pinchazo agudo en el pecho, como si una garra invisible lo apretara desde dentro. Cayó al suelo, sudando frío, y perdió el conocimiento antes de que pudiera pedir ayuda. Había sufrido un infarto masivo. Pero lo que experimentó después no fue oscuridad. Fue algo radicalmente distinto. Lo primero que sintió fue una especie de liberación, no del cuerpo, como si flotara, sino de la urgencia, del miedo, del dolor. Todo eso se desvaneció como si alguien bajara el volumen del sufrimiento hasta dejarlo en silencio. No vio su cuerpo desde fuera, ni una luz al final del túnel. Al menos no inmediatamente. Lo que sintió fue una detención absoluta del tiempo, como si todo lo que ocurría no tuviera ya prisa ni dirección. Después apareció la luz. No una luz puntual, como la de una bombilla, sino una claridad difusa, envolvente, sin origen. Julián la describía después como una presencia sin rostro. No era una persona ni una entidad con forma. Era una sensación cálida que parecía entenderlo todo de él. Lo que fue, lo que no fue, lo que cayó y lo que dolió. No hubo juicio, ni reproche, ni aplausos, pero sí una especie de revisión vital.
En lugar de ver su vida como una película, Julián sintió que revivía momentos específicos desde la piel de los demás. Sintió el cansancio de su mujer, las mañanas en las que él no hablaba. Sintió la frustración de su hijo adolescente cuando no acudió a su primer partido de fútbol. Sintió también el agradecimiento de una anciana que no podía pagar el pan y a la que él, sin decirlo, se lo regalaba cada martes. Fue una conciencia expandida y brutal, no por violenta, sino por su intensidad, como si se le hubieran quitado todos los filtros de la percepción y todo lo humano se revelara sin maquillaje. No sintió vergüenza, pero sí un profundo deseo de hacerlo mejor, de volver y reparar. Después llegó a lo que él llamaría el umbral, no un túnel, sino una línea invisible de la que no quería volver. Pero sabía que si la cruzaba no había marcha atrás. Del otro lado todo era extraño y sereno, como si nunca hubiera habido dolor, como si el frío, la muerte o el hambre fueran solo una broma. Pero entonces pensó en su mujer, en su hija, en el horno encendido, en los bollos que había dejado a medio hacer, y no por apego sino por inercia, como si algo aún no estuviera listo para soltarse. Regresó con un suspiro largo. Los médicos lo estaban reanimando, y tardó días en poder hablar de ello. Cuando lo hizo, no fue para predicar ni para convencer, simplemente dijo: no sé si hay algo más, pero algo hay, y lo importante es cómo tratamos a la gente mientras estamos aquí. Desde entonces sigue haciendo pan, pero habla más, escucha más, y a veces cuando se queda solo, se le escapa una sonrisa tenue al pensar en aquella presencia sin rostro, que no juzga, pero te lo muestra todo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el email lamenteysusticatrices@gmail.com para cualquier sugerencia y que en Amazon podéis encontrar el libro El trauma como mentira aprendida, que es un pequeño ensayo sobre trauma complejo que puede ser muy interesante. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.